El mapa de los días. Parte 18. Nos llevaron de vuelta al Acre del Diablo a través de un bucle de Manhattan que conecta con el Panbucliticón, un camino que nos habría ahorrado a mis amigos y a mí varios días de viaje e incontables problemas de haberlo conocido. De momento, me libré del rapapolvo porque estaba herido. En lugar de regañarme, las Imbrines me llevaron a un remiendahuesos llamado Rafael, que trabajaba en una ruinosa casa de Little Stabbing Street. Pasé el resto del día y toda la noche tumbado en una sala y rodeado de frascos farmacéuticos mientras él me aplicaba ardientes polvos y apestosas cataplasmas a las heridas. No era madre arena, pero pronto empecé a notar los efectos. Obligado a guardar cama y casi incapaz de dormir, me atormentaban los fantasmas del fracaso, la duda y el sentimiento de culpa. Si hubiera obedecido a H, si hubiera abortado la operación cuando me suplicó que lo hiciera. Tampoco me quitaba de la cabeza las barbaridades que Leo había dicho sobre mi abuelo. No porque me planteara si serían ciertas, no tenía ninguna duda de que los White se la habían jugado, era la única explicación lógica, sino por la sencilla razón de que me incomodaba muchísimo que alguien pudiera ir contando esas mentiras por ahí. Tendría que aclarar la historia, si acaso algún día H volvía a dirigirme la palabra. Sin embargo, lo que más me atormentaba de todo era el sentimiento de culpa en relación con Noor. Si no me hubiera conocido, tal vez no estuviera a salvo ahora mismo, pero sí en una situación mejor. Perseguida, sí, pero al menos disfrutaría de libertad. Mis amigos acudieron a visitarme por la mañana. Emma, Millard, Bronwyn. Y también Enoch, que nos contó lo que le había sucedido después de que nos separásemos. Al parecer, al salir del extraño trance inducido por Frankie, se encontró vestido con ropa de muñeca, de la que se despojó a toda prisa antes de salir por piernas. Creemos que despertó cuando yo derribé a Frankie, dijo Emma. En ese momento nos soltó a todos, y debió de perder también el control sobre Enoch. Ha de ser muy poderosa si es capaz de ejercer su influencia a distancia, como lo hizo, observó Millard. Tendré que incluirla en mi nuevo libro, ¿Quién es quién en los Estados Unidos peculiares? Yo también puedo controlar a las personas a distancia, presumió Enoch, siempre y cuando estén muertas. Qué pena, hacíais muy buena pareja, bromeé. Enoch se inclinó sobre mi cama y me propinó un capirotazo en un cardenal del brazo. Pegué un grito. Me dijeron que Miss Peregrine todavía no había hablado con ellos, ni siquiera para regañarlos. Apenas si había pronunciado palabra desde nuestro regreso, únicamente para advertirnos de que no se nos ocurriera abandonar el Acre. Todavía está muy enfadada, observó Emma. Nunca la había visto así. Yo tampoco, dijo Bronwyn. Ni siquiera el día que mi hermano hundió el transbordador de Cairnholm con todos nosotros a bordo. ¿Y si nos destierran del reino peculiar? Se preocupó Emma. No te pueden desterrar del reino peculiar, replicó Enoch. ¿Verdad? Todo eso de la misión fue una pésima idea, se lamentó Bronwyn. Las cosas iban bien hasta que te dispararon el dardo del sueño o lo que fuera, dijo Enoch. ¿Entonces yo tuve la culpa? No habríamos caído en el bucle trampa de Frankie si no hubiéramos tenido que salir corriendo en busca de un hospital. Nadie tiene la culpa, medié yo. Fue una cuestión de mala suerte, nada más. Si no hubiera sido eso, habría sido otra cosa, sentenció Emma. Me sorprende que llegáramos tan lejos, habida cuenta del alcance de nuestra ignorancia. Fuimos unos bobos al pensar que podíamos llevar a cabo una operación en los Estados Unidos sin recibir preparación ni entrenamiento. Me echó una breve ojeada y luego desvió la vista. No hay dos como Abe Portman. Fue un golpe bajo y me dolió. Me incorporé en la cama como pude. Su compañero pensó que estábamos preparados. Él nos encomendó la misión. Y a mí me encantaría saber por qué, dijo una voz desde el umbral. Nos volvimos hacia Miss Peregrine,
que estaba apoyada contra la jamba sosteniendo una pipa apagada. ¿Cuánto rato llevaba ahí? Todos adoptamos posturas tensas, preparados para aguantar el chaparrón. Miss Peregrine entró, observando la habitación y toda su parafernalia según caminaba. No creo que os hagáis una idea de los problemas que habéis causado, niños. Se detuvo en medio de la habitación. Supongo que habrá estado muy preocupada, dijo Millard. Volvió la cabeza hacia él con brusquedad y entornó los ojos. Comprendimos que nuestros comentarios todavía no eran bien recibidos. Sí, pero no solo estaba inquieta por vosotros. Hablaba con una frialdad nada habitual en ella. Llevamos unos meses involucradas, antes incluso de que la amenaza de los huecos amainara, en una negociación de paz entre los clanes estadounidenses. Vuestros actos han puesto en grave peligro nuestras conversaciones. No lo sabíamos, me justifiqué con un hilo de voz. Miss Cuco y usted dijeron que las Imbrines estaba ocupadas con los trabajos de reconstrucción. Era un asunto de alto secreto, conocido únicamente por las Imbrines, aclaró. Jamás se me pasó por la cabeza que debía advertir a mis propios pupilos de que no se aventurasen en un territorio tan peligroso y poco documentado, no solamente sin permiso, sino también sin informarme siquiera, con el fin de emprender una misión abocada al fracaso asignada por un contacto desconocido y nada de fiar. A estas alturas de su discurso, prácticamente estaba chillando. Se detuvo y se frotó un ojo con el nudillo. Perdonad, llevo varios días sin dormir. Echó mano de una cerilla en el bolsillo de su vestido, levantó el pie y la rascó hábilmente contra la suela del zapato para prender la pipa. Tras dar unas cuantas caladas meditabundas, prosiguió. Las demás Imbrines y yo hemos trabajado contrarreloj para negociar con el clan de los 5 distritos de Leo Burnham vuestra liberación. Es muy complicado sacar adelante un tratado de paz cuando las mismas personas que lo promueven están acusadas de cometer delitos graves. Miss Peregrine guardó silencio para que esa última frase hiciera mella antes de continuar. Los Estados Unidos están muy divididos. Ese es el quid de la cuestión, que comparto con vosotros únicamente porque deseo inculcaros hasta qué punto habéis interferido. Hay 3 grandes facciones. El clan de los 5 distritos, cuya influencia abarca buena parte de la costa este, la mano invisible, cuyo poder se concentra en Detroit, y los californios del oeste, con sede en Los Ángeles. Texas y el sur son autónomos, territorios más o menos sin ley que han contrarrestado cualquier intento de centralizar el control en un único bucle, una situación desafortunada, que solo ha servido para empeorar las desavenencias sociales. Ahora bien, las tensiones entre los 3 grupos principales son las más preocupantes. Arrastran desde antaño disputas relativas a las fronteras, viejos rencores y otras diferencias por el estilo, pero, a lo largo de 100 años, la amenaza que suponían los ataques de los espíritus huecos redujeron enormemente su movilidad e impidieron que los ocasionales rifirrafes desembocaran en una guerra. Ahora que buena parte de los huecos han desaparecido, sin embargo, las reyertas están empeorando. En otras palabras, no podríamos haber escogido peor momento para meter las narices, concluyó Millard. Pues no, coincidió Miss Peregrine. Sobre todo habida cuenta de la naturaleza del trabajo que están llevando a cabo las Imbrines. Yo conocía parte de esa historia, pero mis amigos no. Parecían desmoralizados y horrorizados. Entiendo por qué la situación es delicada, dije. Pero no puedo comprender por qué les parece tan mal que hayamos prestado ayuda a una peculiar en peligro. En Europa el asunto no habría trascendido, respondió Miss Peregrine. Pero en Estados Unidos se considera una grave afrenta. Pero mi abuelo se pasó toda la vida buscando y ayudando a peculiares desubicados. Hace años, replicó ella, prácticamente a voz en cuello. Las convenciones cambian, Mr. Portman. Las leyes se modifican, y si lo hubiera consultado, conmigo o con cualquier otra Imbrine,
Le habríamos dicho que los estadounidenses son territoriales y lo que hace 25 años era un acto de heroísmo ahora se considera un crimen. ¿Pero por qué? Porque el recurso más valioso del pueblo peculiar somos nosotros, los peculiares. Si se declara un conflicto entre dos bucles, necesitan tantos peculiares como puedan reunir. Guerreros, remiendahuesos, corredores, espías invisibles y demás. Un ejército, pero contamos con una población muy limitada a la que recurrir, y gracias a la perniciosa hambre de los huecos, los nuevos peculiares han escaseado durante mucho tiempo. Se los rifaban, casi literalmente. A falta de sangre fresca, las poblaciones peculiares envejecieron y se recluyeron en bucles. Un ejército que no puede alejarse demasiado de su asentamiento por miedo a envejecer no resulta muy efectivo. Así que, en realidad, no hay nada más valioso en el reino peculiar que una persona desubicada. Sobre todo si se trata de un peculiar poderoso, dotado de un gran talento. ¿Y por qué H no nos lo dijo? Objeté, debía de saber que, si ayudábamos a Nur, los peculiares de la zona montarían en cólera. Eso mismo me gustaría preguntarle a mí, dijo Miss Peregrine, enfadada. Y muchas otras cosas, también. Estoy seguro de que actuó de buena fe, intervino Millard. Los tipos que perseguían a Nur eran muy desagradables. No dudo de que sus motivos fueran nobles, concedió Miss Peregrine. Involucrar a mis pupilos en el asunto no lo fue. Lo sentimos mucho, dijo Emma. Nos cree, ¿verdad? Miss Peregrine hizo caso omiso de la pregunta, igual que había ignorado todos nuestros intentos de disculparnos. Se acercó a la ventana y exhaló una nube de humo hacia la bulliciosa calle. Las negociaciones de paz iban por buen camino, pero este incidente ha mermado gravemente la confianza que los clanes habían depositado en nosotras. Un interlocutor neutral no puede ser sospechoso de actuar movido por ningún motivo que no sea la paz. Todo esto ha supuesto un grave contratiempo. ¿Cree que habrá guerra? Quiso saber Millard. ¿Por nuestra culpa? Es posible que aún estemos a tiempo de reconducir las negociaciones. Pero los clanes difieren en un gran número de asuntos clave. Deben delimitar fronteras, nombrar un consejo de paz. No son temas menores y hay mucho en juego. Una guerra entre clanes no sería desastrosa únicamente para los peculiares estadounidenses, sino también para todos nosotros. La guerra es un germen difícil de contener. Sin duda se propagaría. A juzgar por nuestros hombros hundidos y expresiones desconsoladas, todos estábamos profundamente avergonzados. Yo empezaba a arrepentirme de todo, incluso de haberme puesto en contacto con H, para empezar. Tras una pausa que se me antojó interminable, Miss Peregrine se volvió a mirarnos. Peor que todo eso, suspiró. Peor que haber perdido la confianza de los clanes es tener la sensación de que ya no puedo confiar en vosotros. No diga eso, Miss, ni en broma, suplicó Bronwyn. Y es usted la que más me ha decepcionado, Miss Bruntley. Esta clase de conducta no me sorprende en Miss Bloom ni en Mr. O'Connor. Pero usted se ha mostrado siempre tan leal y bondadosa. Lo repararé, dijo Bronwyn. Se lo prometo. Empezará por unirse al equipo de limpieza de la cocina, aquí en el Acre, durante un mes. Sí, claro que sí, accedió Bronwyn, asintiendo con vehemencia. Parecía aliviada ante la idea de un castigo, por cuanto implicaba la posibilidad de perdón. Miss Bloom, usted trabajará en el incinerador de basura de Smoking Street. Vi a Emma arrugar el rostro con una mueca de dolor, pero no dijo nada. Mr. O'Connor, usted desollinará chimeneas. Mr. Nollins, Miss Peregrine, Intervine, se interrumpió a media frase. Mis amigos me miraron con diversos grados de incredulidad. ¿Sí?, preguntó la directora. Era consciente de que Miss Peregrine pondría el grito en el cielo cuando oyese lo que me disponía a decir. Pero tenía que soltarlo. ¿Qué pasa con Nur? ¿Qué pasa con ella?
Se le estaba agotando la paciencia. Pero yo no podía obviar el tema. Es que, la dejamos allí, dije. Soy muy consciente de lo que pasó, fue la respuesta de Miss Peregrine. Y de haber podido traerla al Acre con nosotros, lo habría hecho. Pero hice uso de todos los recursos a mi alcance para garantizar vuestra liberación. De haber insistido en llevarla conmigo, habrían pensado que esa fue siempre nuestra intención. Que nuestra única pretensión era atraer peculiares no contactados. Y eso habría arruinado las conversaciones de paz. Miss Peregrine tenía razón, pero ella estaba hablando de política y yo hablaba de una persona. ¿No podíamos evitar la guerra y al mismo tiempo salvar a Noor? Así que volví a la carga. Leo está chiflado y es peligroso, arguí. Entiendo que rescatar a Noor pueda perjudicarnos, pero no podríamos hacerlo a hurtadillas, para que no sepan que hemos sido nosotros. Emma me disparaba dagas con los ojos. Déjalo, articuló con los labios. Miss Peregrine estaba a punto de perder los nervios, saltaba a la vista. Mr. Portman, dijo, si esa chica está en peligro, nadie más que usted tiene la culpa. No me puedo creer que, después de todo lo que le acabo de decir, siga insistiendo en que intentemos rescatarla de ese bucle. Sencillamente no me lo puedo creer. Ya sé que tengo la culpa y lo asumo. Hablaba deprisa, intentando exponer mis argumentos sin presionar demasiado a Miss Peregrine. Pero debería haber visto a las personas que la perseguían. Llevaban helicópteros y, en plan, equipamiento de fuerzas especiales. Está claro que pertenecían a uno de los clanes rivales. No lo creo, repliqué, pisando sus palabras. Los hombres de Leo no los conocían. Mr. Portman, esa chica tiene algo especial, algo importante, y presiento que... Mr. Portman, Jacob, olvídalo, me susurró Millard. Es que no creo que H nos hubiera enviado a buscarla si no fuera importante. No es ningún idiota, Mr. Portman, esa chica no es asunto suyo. Oh, Miss Peregrine, nunca la había oído gritar así. Se hizo el silencio. Aún los ruidos procedentes de la calle disminuyeron, o eso me pareció. Ella temblaba de furia. En ocasiones hay que adaptarse a situaciones que nos desagradan en aras de un bien mayor, alegó, haciendo esfuerzos por no alzar la voz. La seguridad de una sola persona no se puede anteponer a la de miles. Yo también estaba enfadado. Por eso fui incapaz de discurrir una respuesta más elaborada que, pues qué asco. Bronwyn ahogó un grito. Nadie le hablaba a Miss Peregrine en ese tono. Ella avanzó un paso, se inclinó sobre mi cama. Sí, Mr. Portman, es un asco. Pero precisamente porque nos toca decidir entre diversas opciones, todas desagradables, gobernar es un asco en ocasiones. Y por eso jamás de los jamases involucraremos a niños en decisiones políticas de alto nivel. Enfatizó la palabra, niños, hasta tal punto que fue como si nos la tirara a la cara. Emma frunció el ceño. Miss Peregrine, dijo. La directora se volvió bruscamente a mirarla, como si la desafiara a contradecirla. ¿Qué pasa ahora, Miss Bloom? Ya no somos niños. Sí, replicó Miss Peregrine. Lo sois. Hoy lo habéis demostrado. Tras eso, giró sobre los talones y salió de la habitación. La partida de la directora dejó tras de sí un silencio estupefacto. Cuando supimos, por el taconeo de sus zapatos, que había abandonado la casa, mis amigos recuperaron la voz. Eres un imbécil, Portman, me espetó Enoch. Has conseguido que se enfade todavía más. Y dale con esa chica. Si fueras tú el que se hubiera quedado en ese bucle, todos estaríamos preocupados, objeté. ¿Cómo quieres que no me preocupe por ella? No es asunto nuestro, murmuró Bronwyn. Como muy bien ha dicho Miss Peregrine, no la van a matar ni nada, alegó Enoch. Está más segura entre la gente de Leo que escondiéndose de los helicópteros en un edificio abandonado. No lo sabemos, protesté. La misión era llevarla a un bucle seguro,
no abandonarla en el primer sitio que... Olvida la maldita misión, estalló Emma. Ya no hay misión que valga. La misión ha terminado. Era una misión estúpida desde el principio. Eso, asintió Bronwyn. Deberíamos olvidarnos de ella y cruzar los dedos para que las Imbrines nos perdonen. Ellas tuvieron la culpa en parte. Señalé yo. Nada de esto habría pasado si nos hubieran contado desde el principio los asuntos que se traían entre manos. Yo no tenía ni idea de que estaban negociando no sé qué tratado de paz. No les cargues el muerto a las Imbrines, me advirtió Bronwyn. Nos tratan como idiotas, insistí yo. Vosotros mismos lo dijisteis. No sé vosotros, opinó Bronwyn, pero después de ver cómo viven los estadounidenses, me alegro de poder contar con las Imbrines y nunca más voy a criticarlas. Así que, si es eso lo que estamos haciendo, no contéis conmigo, por favor. No las critico, solo digo que, no estamos a su altura, Jacob. Y tú tampoco. Quiero decir, fue increíble lo que hiciste en la biblioteca de almas, pero solo porque seas un héroe famoso y la gente te pida autógrafos por la calle no significa que seas tan importante como una Imbrine. Yo nunca he dicho que lo fuera, pues te comportas como si lo pensaras. Y si Miss Peregrine decide no compartir un secreto contigo, estoy segura de que tiene sus motivos y no hay más que hablar. Bronwyn dio media vuelta y se marchó. Otro silencio se alargó a su espalda. ¿Y qué decís los demás? Pregunté. ¿Qué decimos acerca de qué? Me espetó Emma. ¿Qué ha pasado con lo de ser independientes? ¿Con lo de tomar nuestras propias decisiones? ¿Ha quedado en nada solo porque Miss P está enfadada? Venga, no sigas hablando como un zoquete, me soltó Enoch. Podríamos haber provocado una guerra. Miss Peregrine tiene todo el derecho a estar furiosa con nosotros, fue la respuesta de Emma. Estoy de acuerdo en que a menudo nos trata como niños, dijo Millard. Pero escogimos un mal momento para reivindicar nuestra independencia. Podríamos haberlo sabido, insistí. Solo porque hayamos cometido un error no significa que debamos darnos por vencidos. Sí, significa exactamente eso, replicó Enoch. En este caso, sí. Por mi parte, voy a agachar la cabeza, limpiar unas cuantas chimeneas y confiar en que las cosas vuelvan a la normalidad cuanto antes. ¡Qué actitud tan heroica!, le reproché. Enoch soltó una carcajada, pero advertí que se sentía herido. Se acercó a mi cama, echó mano de unas margaritas mustias que llevaba en el bolsillo y me las tiró a la manta. Tú tampoco eres un héroe, me acusó. No eres Abe Portman y nunca lo serás. ¿Por qué no dejas de intentarlo de una vez? Dicho eso, se largó. Yo estaba paralizado, no sabía qué decir. Será mejor que yo me marche también, murmuró Millard. No quiero que la directora piense que estamos. No oí el final de la frase. ¿Qué? ¿Conspirando? Algo así, asintió él. ¿Y qué hay de los demás? ¿No van a venir a visitarme? No había vuelto a ver a Horace, Hugh, Olive ni Claire desde que partimos camino de nuestra misión. Un momento del pasado que ahora se me antojaba otra vida. No creo, fue la respuesta de Millard. Luego nos vemos, Jacob. No me gustaba el cariz que estaban tomando las cosas. Tenía la sensación de que se había trazado una línea que me dejaba a mí a un lado y a todos los demás al otro. Millard se marchó, un abrigo y unos pantalones que cruzaban la entrada. Y ahora me encontraba a solas con Emma, que también se disponía a marcharse. No te vayas, le pedí. Una desesperación súbita y bochornosa se había apoderado de mí. Tengo que irme, lo siento, Jacob, no tenemos por qué darnos por vencidos. Solo ha sido un tropiezo. Para, por favor, se le saltaban las lágrimas, igual que a mí, advertí. Sí, tenemos que darnos por vencidos. Contactaré con H por teléfono, como sea, hablaremos de lo que pasó y decidiremos qué hacer a continuación. Escúchame, Jacob, por favor, escucha.
Unió las palmas y se llevó las puntas de los dedos a los labios, como si estuviera rezando, suplicando. Tú no eres ave, dijo. Tú no eres ave y me temo que, si sigues tratando de reemplazarlo, te vas a estrellar. Dio media vuelta, despacio, encuadrada por el marco de la puerta, y salió. Tendido en la cama, escuchando el bullicio callejero, pensaba, soñaba. Hablé con Rafael cuando acudió para rociarme unos polvos extraños. Entraba y salía de un sueño inquieto. Mis emociones oscilaban entre la rabia y el remordimiento. Sí, me sentía abandonado por mis amigos. ¿Acaso podía seguir llamándolos así, siquiera? Pero en el fondo entendía por qué se negaban a ponerse de mi lado. Habían arriesgado mucho por mí y casi lo pierden todo. Yo no sabía si te podían desterrar del reino peculiar, pero suponía que nos habíamos librado por los pelos. También estaba enfadado con Emma, por lo que me había dicho, por lo que había hecho, por marcharse. Al mismo tiempo me preguntaba si no tendría yo la culpa de nuestra ruptura. La había empujado a revivir antiguos sentimientos que llevaba años tratando de evitar. Si no hubiera entrado en el búnker de Ave, si nunca hubiera llamado a H, si no hubiera involucrado a Emma en nada de esto, ¿seguiríamos juntos? Y puede que Miss Peregrine fuera agobiante, frustrante y condescendiente, pero tenía razón en estar furiosa conmigo. Y también mis amigos, por más que me incomodara admitirlo, el proyecto había nacido de la impaciencia que me suscitaban las Imbrines y del resentimiento hacia mis padres. El problema, en realidad, era que había tratado de desenvolverme en un mundo para el que no estaba preparado. El universo peculiar es sumamente complejo. Posee reglas, tradiciones y taxonomías que ni siquiera mis amigos, que llevaban estudiándolas buena parte de sus largas vidas, habían llegado a dominar. Los recién llegados deberían pasar por una fase de entrenamiento y estudio tan dura como los astronautas antes de salir al espacio. Sin embargo, cuando el bucle de Miss Peregrine colapsó, yo fui arrojado a este universo sin más opción que nadar para no morir ahogado. Milagrosamente, gracias a una mezcla de chiripa, talento peculiar y valor por parte de mis amigos, había sobrevivido. No solo eso, había salido triunfante, pero no se puede confiar en la suerte, y cometí el error de pensar que podía volver a zambullirme y flotar por las buenas. En un arranque de rencor, salté por mi cuenta y riesgo a esas aguas oscuras arrastrando conmigo a varios de mis amigos, un gesto que no solo fue insensato, en último término, sino también cruel. Y por poco lo pago con la vida. Improvisé y pequé de exceso de confianza. No podía culpar a Miss Peregrine de eso, de modo que ni siquiera podía enfadarme con ella, en realidad, ni con mis amigos. Cuanto más lo meditaba, más proyectaba la rabia en otra persona. Alguien que ni siquiera estuvo presente, alguien que ni tan solo seguía vivo, mi abuelo. Él sabía quién era yo, durante toda mi vida, era consciente, en cuanto que peculiar, de lo que tendría que afrontar algún día. Pero no me había preparado para ello, en absoluto. ¿Por qué? ¿Porque fui desagradable con él en cuarto de primaria? ¿Porque herí sus sentimientos? Me costaba creer que mi abuelo fuera tan mezquino. O lo hizo, tal como Miss Peregrine sugirió en cierta ocasión, por ahorrarme sufrimientos. ¿Porque quería que me sintiera un niño normal? La idea tenía su encanto, a primera vista, pero no si la sometía a examen. Él sabía, él vivía aquí, en estos Estados Unidos complicados, sangrientos y divididos. Si realmente me ocultó la verdad para ahorrarme dolor, también debía de ser consciente de que me estaba poniendo en peligro. Aun si los huecos jamás hubieran dado conmigo, alguna banda de peculiares estadounidenses habría olfateado mi pista, antes o después. Imaginad la sorpresa, descubrir que eres peculiar de la peor manera, convertido en la codiciada presa de algún despiadado salteador de caminos. Ave me abandonó a mi suerte, sin un mapa, una clave, una pista.
sin una sola indicación de cómo desenvolverme en esta realidad nueva y extraña. Era su deber decírmelo y no lo había hecho. ¿Cómo pudo ser tan descuidado? Porque le daba igual. Ahí estaba otra vez, la desagradable vocecilla de mi cabeza. No me podía creer que no se preocuparse por mí. Tenía que haber otra razón. Y entonces comprendí que aún quedaba una persona viva capaz de ofrecerme respuestas. Rafael, el remiendahuesos se revolvió en el asiento. Se había dormido en una silla junto a la ventana, bañado por la luz azul del amanecer. Sí, señor Portman, tengo que levantarme de la cama. 3 horas más tarde estaba en danza otra vez. Tenía un ojo amoratado y todavía me dolían las costillas, pero Rafael había obrado milagros por lo demás y me encontraba bastante bien. Me puse en camino hacia el Panbucliticon de Bentham con el máximo sigilo, pero había gente por todas partes. La hora punta de la mañana estaba en pleno apogeo, y me pararon unas cuantas veces para pedirme autógrafos. Todavía me extrañaba que la gente me reconociera. Había sido un don nadie durante tanto tiempo que, cada vez que alguien me abordaba, reaccionaba pensando que me confundían con otro. Ya sabía que, en teoría, no debía abandonar el Acre. Me arriesgaba a toparme con alguien dispuesto a denunciarme a Miss Peregrine. No obstante, ese problema no encabezaba mi lista de preocupaciones. Me las ingenié para cruzar la puerta principal, recorrer el vestíbulo y subir a los pasillos del Panbucliticon sin que nadie me reconociera. Cuando el funcionario de la entrada lo hizo, le dije que iba de regreso a casa y me dejó pasar. Atravesé el vestíbulo, dejando atrás ajetreados viajeros, agentes de control y la voz de Sharon, que atronaba al otro lado de una puerta abierta. Doblé un recodo hacia una pequeña antesala, donde se encontraba mi entrada y, cuando encontré el armario de los trastos marcado con el cartel que rezaba, reservada a Peregrine y sus pupilos, me abalancé al interior. En el exterior del cobertizo de las macetas me recibieron el sol indirecto y el bochorno vespertino de Florida. Mis amigos se encontraban en el Acre del Diablo. Mis padres andaban de viaje por Asia. La casa estaba vacía. Entré, me acomodé en el sofá del salón y eché mano del teléfono que llevaba en el bolsillo. Todavía me quedaba algo de batería. Marqué el número de H a la tercera señal, respondieron. Hong, siglo. Pregunto por H, dije. Un momento. Oía voces de fondo, un tintineo de platos. Al poco H se puso al teléfono. ¿Hola? Preguntó, receloso. Soy Jacob. Creía que las imbrines te habrían encerrado bajo 7 llaves. No exactamente, respondí, pero están muy enfadadas. Y seguro que tampoco darían saltos de alegría si supieran que le estoy llamando. Río entre dientes. Seguro que no. Sabía que él también estaba molesto. Lo notaba en su voz. Pero tuve la sensación de que ya me había perdonado, quizá antes de que lo llamara. Me alegro de que estés sano y salvo. Me tenías preocupado. Sí, yo también me tenía preocupado. ¿Por qué diantre no me hiciste caso? Ahora todo está patas arriba. Ya lo sé, lo siento. Deje que le ayude a arreglarlo. No, gracias. Ya has hecho suficiente. Debería haber dado media vuelta cuando me lo ordenó, reconocí. Pero, titubeé, no queriendo que la frase sonara como una acusación. ¿Por qué no me dijo que estábamos haciendo algo ilegal? ¿Ilegal? ¿De dónde has sacado esa idea? Es una ley que tienen los clanes. No te puedes llevar a un peculiar desubicado. Deberíamos ser libres de ir a donde nos plazca, me interrumpió. Habría que ignorar cualquier ley que coarte la libertad. Ya, estoy de acuerdo. Pero las imbrines intentan negociar un tratado de paz entre los clanes y... ¿Crees que no lo sé? Replicó con impaciencia. Los clanes entrarán en guerra si así lo desean, y no dejes que nadie te convenza de que eso guarda alguna relación contigo o conmigo. En cualquier caso, hay cosas más importantes en juego que los enfrentamientos entre los malditos clanes. ¿De verdad? ¿Cómo qué?
Como la chica, se refiere a Nur, pues claro que me refiero a ella. Y no vuelvas a pronunciar su nombre en voz alta. ¿Por qué es tan importante? No te lo voy a contar por una línea de teléfono cuya seguridad no está garantizada. Y de todos modos tampoco hace falta que lo sepas. La verdad es que nunca debería haberte involucrado. Lo hice aún sabiendo que no era buena idea. Además, rompí una promesa y me siento fatal por ello. Estuviste a punto de morir a causa de mi imprudencia. ¿Qué promesa? ¿A quién? Se hizo un silencio. De no haber sido por los platos que seguían tintineando al fondo, habría pensado que la llamada se había cortado. Por fin dijo, a tu abuelo. Su respuesta me recordó la razón por la que había decidido llamar a H. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué no me contó nada? ¿Por qué le pidió que no me revelara sus secretos? Porque quería protegerte, hijo. Pero eso era imposible. Lo único que hizo fue abandonarme a mi suerte, totalmente desprevenido. Siempre quiso decirte quién eras, pero murió demasiado pronto para contártelo. ¿Y entonces de qué me estaba protegiendo? De nuestro trabajo. No quería que te involucrases. ¿Y por qué me enviaba postales desde los distintos destinos de sus misiones? ¿O por qué usó mi apodo como contraseña del búnker que hay debajo de su casa? Oí que H inspiraba profundamente y soltaba el aire despacio. Te dejó recursos por si tenías que afrontar una emergencia. Nada más. Te ruego que me disculpes, pero estaba a punto de marcharme. ¿A hacer qué? Un último trabajo, respondió. Tras esta misión, me retiraré para siempre. Se propone rescatarla, ¿verdad? Eso no es asunto tuyo. Espéreme, le acompañaré. Quiero ayudar. Por favor, no, gracias. Como te he dicho antes, ya has hecho bastante. Además, no cumples las órdenes que te dan. Obedeceré, lo prometo. Muy bien, pues obedece la que te voy a dar. Vuelve a tu vida, regresa con tus imbrines, a tu mundo pequeño y seguro, porque para este todavía no estás listo. Puede que volvamos a vernos, algún día, cuando lo estés. Y cortó la llamada.